Muchas gracias por acompañarnos en estas cápsulas sobre las nuevas reglas de conducta profesional recientemente aprobadas por el Tribunal Supremo de Puerto Rico y que entrarán en vigor el próximo 1 de enero del 2026. Me acompaña en esta ocasión el licenciado Irán Morales Lugo. El ejercicio de la abogacía puede ser muy difícil de definir en toda su amplitud, porque sabemos que no solamente implica representar a un cliente ante un tribunal, hay unos aspectos de asesoramiento, de mediación, otras facetas que también realizan los abogados en Puerto Rico que no necesariamente estaban atendidos adecuadamente y de manera expresa en el Código de 1970. Y ciertamente la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico, al analizar contextos particulares, fue ampliando el alcance de esos cánones a otros aspectos. Pero estas reglas trataron de atender precisamente esas deficiencias del Código del 1970 al reconocer otras facetas de la práctica de la abogacía en Puerto Rico. Y particularmente la regla 2 habla de varias de esas facetas, como es el asesoramiento, sin que implique necesariamente la representación de un cliente ante un tribunal, y la participación de los abogados como interventores neutrales. ¿Qué tiene nuevo, a su juicio, ese capítulo 2 con relación a estas otras facetas que realizan los abogados en Puerto Rico? Bueno, juez, el énfasis que el Tribunal Supremo pone en el rol del abogado notario, el abogado per se, cuando el abogado interviene como un interventor neutral, ¿cuáles son sus obligaciones? Bueno, me parece que vale la pena destacar que de entrada, ¿verdad?, la honestidad y la sinceridad y la verdad son dos valores extraordinarios. La autoevaluación para uno reconocer las competencias profesionales que uno tiene al momento de establecer cualquier relación a los fines de dar un asesoramiento. Por ende, ese asesoramiento debe siempre procurar, tal cual lo dispone la regla, una independencia de criterio, el que uno se mantenga claro de cuáles son nuestras competencias, porque, ¿verdad?, sería un grave error inducirle error a una persona. Inclusive, si uno ve las reglas en su totalidad, el autoproclamarse como experto en una materia para tratar de con ello llevar un mensaje que pueda influenciar de manera correcta o incorrecta a una persona, pues es un escenario muy gris para un abogado. Y específicamente la regla que trata el tema del ejercicio, la intervención de un abogado como un interventor neutral, expresamente dice que debe advertir a las partes que no es abogado de ninguno de los que intervienen en ese proceso, que sencillamente su rol es uno de independencia frente a los intereses particulares que pueda tener cada una de las partes que participan del proceso, y él sencillamente asume un rol neutral, distinguible del ejercicio de la abogacía per se en representación de un cliente. Correcto, y puntualiza mucho en esos dos valores. Esas dos reglas que estamos discutiendo enfatiza mucho en la independencia de criterio. Así que estas reglas contenidas en el capítulo 2 atienden esas otras facetas de las que puede intervenir un abogado, que no son esa faceta clásica de representar a un cliente. Correcto. Cuando representa a un cliente, su lealtad absoluta es frente al cliente. Cuando interviene como un interventor neutral, su función es, como lo dice el concepto, de neutralidad frente a las partes que comparecen ante él, y tienen que advertir que su rol no es de abogado de alguno de ellos, sino que trata de intervenir para lograr superar un conflicto de manera amistosa mediante los mecanismos que esa figura le provee. Algo que yo creo, licenciado, que es importante en estas reglas es que reconoce de manera mucho más específica el compromiso que tiene que tener quien ejerce la abogacía con la verdad. Y hacia eso se dirige el capítulo 3 de las reglas de conducta profesional. Incorpora algunos aspectos que ya vienen contenidos en las reglas modelo de la American Bar Association y que la jurisprudencia puertorriqueña había reiterado. Y es que más allá de representar a un cliente, de tener lealtad absoluta hacia su cliente, debe haber un compromiso subyacente con la verdad. ¿Qué de específico le llama a usted la atención de estas reglas en cuanto a ese concepto del abogado como un defensor y promotor de la verdad, aún en el contexto de la representación de un cliente a quien debe total lealtad? Se dan unos criterios mucho más específicos de cuál es la obligación que tiene un abogado con respecto a descubrir, contribuir a la búsqueda de la verdad, mantener el orden en el curso ordinario de un descubrimiento de prueba, atender las órdenes del tribunal cuando el tribunal así las emita, y nos ayuda a que la administración de la justicia
sea más eficiente. Es importante también destacar que desde la perspectiva disciplinaria, que es lo que regulan este nuevo cuerpo normativo, se reconoce no solamente el deber de promover la búsqueda de la verdad de manera honesta durante el litigio, sino que también establece el deber de, aún finalizado un pleito, si un abogado adviene en conocimiento de que alguna prueba o información utilizada no era veraz, y de alguna manera fue determinante en el caso, diría yo también, aunque eso será algo que eventualmente el Tribunal Supremo tendrá que interpretar. En ciertos casos está obligado a revelar la verdad al tribunal. Incluso, juez, hay un apartado ya en los comentarios sobre medidas correctivas. Y a mí me parece que el mensaje está ahí, no está puesto livianamente. Como bien usted dice, el abogado no puede permanecer en silencio cuando adviene en conocimiento. Y puede corroborar de que algún dato o alguna conducta en el proceso ha contribuido a la mentira, a falsear los hechos y a engañar al tribunal. Uno de los aportes que tienen estas reglas de conducta profesional es incorporar de manera más específica unos deberes hacia los representantes del Ministerio Público. Estamos hablando de fiscales y procuradores de distintas áreas, de menores o de familia. A mí me parece, ¿verdad?, que todo este marco de derecho que estamos discutiendo, que regula la conducta de los abogados y abogadas, cuando el Tribunal Supremo determina focalizarse en algún ejercicio profesional particular, es porque hay unos intereses públicos extraordinarios y de alta jerarquía. En el caso de los notarios, que el tribunal los focaliza en distintas reglas, enfatiza mucho en la seguridad del tráfico jurídico y comercial, la fe pública notarial. En el caso de los fiscales, todos sabemos que una consecuencia previsible de una acusación criminal es que se pierda la libertad. Y de ahí me parece importante, una de las primeras oraciones que aparecen en esa regla, es que cuando se determine acusar a una persona, los hechos y el derecho deben resultar o deben pasar por un estricto escrutinio de la mente de ese fiscal o de esa fiscal. Porque de nuevo, lo que se está protegiendo es que esa persona, cuando se exponga al sistema judicial, se alcance la búsqueda de la verdad, que es un principio que permea en todas las reglas, pero a la misma vez se le tutelen sus garantías constitucionales y derechos constitucionales. Además hay que ver esta manera de destacar esa función como un reconocimiento de la importancia que reviste esa figura dentro de nuestro ordenamiento jurídico y de que a su vez representa un privilegio ejercerla y que ese privilegio también implica responsabilidad. Hay también una disposición específica que ata ese privilegio con la verdad de manera muy particular y especial. Y es que dice que aún habiendo una condena de una persona procesada penalmente, si un fiscal adviene en conocimiento de que alguna de la prueba de cargo utilizada contra esa persona era no veraz, es decir, era falsa, tiene un deber de así advertirlo al tribunal en su momento, en los términos que establece la regla y que aclaran sus comentarios. Es una buena oportunidad también para recordarle a los fiscales y demás personal de justicia que tienen este cúmulo de normativas y leyes que regulan el ejercicio de ese ministerio. Al ser servidores públicos, el Tribunal Supremo ha dicho que su comportamiento se rige por la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental. Ahí tienen un marco ético específico por su naturaleza de servidor público. Como son abogados, tienen entonces las reglas de conducta adoptadas por el Tribunal Supremo. Y en su función cotidiana tienen una relación laboral que puede estar supervisada por el secretario o secretaria de Justicia y que estemos conscientes de que representan al Estado en un proceso que tiene unas severas consecuencias o puede tener severas consecuencias para cualquier ciudadano. Licenciado, ha hecho una distinción conceptual que yo creo que es importante, que a lo largo de estos próximos años se debe destacar. Y es que una violación de las reglas de conducta profesional lo que acarrea es la posibilidad de una sanción de tipo disciplinario en cuanto a su capacidad para ejercer la abogacía en Puerto Rico. Y eso es una responsabilidad
independiente a la responsabilidad laboral que pueda tener o a la responsabilidad civil o penal que una persona pueda tener. El peso de esos tres sistemas debe obviamente generar en aquellos quienes ostenten estas posiciones un mayor grado de disciplina y compromiso, porque la verdad es que tienen un gran peso sobre sus hombros. Moviéndonos más adelante en las reglas de conducta profesional, el capítulo 4 trata sobre un tema que ha sido tratado por la jurisprudencia en distintas ocasiones y es las intervenciones que necesariamente tiene que hacer un abogado con partes adversas. Ahí se habla, por ejemplo, una norma que conocíamos, que si un abogado tiene que comunicarse con una parte adversa que razonablemente sabe o debería saber que tiene representación legal, pues tiene unas limitaciones, porque si sabe que la persona tiene abogado, la comunicación tiene que ser con ese abogado. Pero también trata un escenario, y es cuando la persona o la parte adversa no tiene representación legal y se atiende de manera específica con unos comentarios puntuales para tratar de ilustrar el alcance de esas reglas. La virtud que tiene esa regla que estamos hablando, juez, es que se tomó la experiencia de la ABA y se tomó la experiencia ampliamente documentada por el Tribunal Supremo en sus distintos casos y en sus distintos INRE. O al momento que le ha tocado evaluar, ¿verdad?, ese dilema que enfrenta un abogado o esa posibilidad de tentación, ¿verdad?, de comunicarse con otra parte que tiene una representación legal. La relación de los abogados con los medios de comunicación, ya sea para publicar la disponibilidad de sus servicios profesionales o para atender controversias en las que ellos participan como abogados, es un área, un ámbito un tanto polémico porque están implicados no solamente los deberes de lealtad hacia su cliente, los deberes de promover que el proceso judicial cumpla su finalidad, que es lograr un resultado justo tras alcanzar la verdad, pero también hay un deber del abogado de evitar que ese proceso judicial sea lacerado o afectado por una opinión pública que en estos días pues es cada vez más presente por las redes sociales y otros métodos alternos de comunicación de masa. Así que ya hacia el capítulo 7 de las reglas de conducta profesional se tratan esos temas que también implican un tema constitucional que es el derecho a la libertad de expresión. Estas reglas ya en su capítulo 7 tratan precisamente la posibilidad que tiene un abogado de hacer anuncios para obtener clientes y en particular el tema de gestionar clientes a través de terceros o de gestiones que realmente haga. Y también está el tema de la solicitación personal, que es una figura que a lo que va dirigido es a la cautela y la intervención con personas que están en una condición de vulnerabilidad emocional y que esa vulnerabilidad emocional los puede hacer más proclive a aceptar una representación legal de un abogado de manera inconsciente o de manera, vamos a decirlo de esta forma, con ausencia de conocimiento de todas las implicaciones de esa decisión. De alguna manera está implicado un vicio en el consentimiento en ese contexto. ¿Qué nos puede decir, licenciado, de su impresión sobre estas reglas particulares que tratan la publicidad de los abogados de sus servicios y las gestiones activas que puede hacer un abogado para obtener clientes? Quiero enfatizar mucho en el tema de que el anuncio sea veraz, que el anuncio sea correcto y que el anuncio sea digno. Esa regla tiene una gran virtud y es que establece, tanto en sus comentarios como en el texto, escenarios que están prohibidos y áreas que están en zonas que pueden generar un conflicto en la relación profesional que se intenta establecer. ¿Qué expresión puedo yo poner ahí que pueda en su día resultar lacerante a la dignidad humana o resultar engañosa? Así que debemos tener cuidado. La libertad de expresión no es absoluta. En el caso de los abogados, el Tribunal Supremo ha enviado varios mensajes en ese tema, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos también. En el caso de la solicitación de clientes, usted ha dado, a mi juicio, en el punto más importante, en no aprovecharse de la vulnerabilidad de un cliente y de una necesidad apremiante que tenga para una representación o un asesoramiento. Así que mi invitación es que tengamos claro que la relación, ese contacto inicial con un cliente, tiene que ser, vamos ahora a un valor transparente, que no podemos permitir que terceros asuman una responsabilidad, a su vez dando la representación de que son abogados, porque eso también ha ocurrido, utilizando terceros, o que esa persona que está actuando bajo nuestro auspicio esté recibiendo compensaciones tales como honorarios de abogado o algo análogo
con miras a atraer clientes hacia nuestra firma legal u oficina. Hay que tener mucho cuidado. Así que volvemos, enfatizamos que el ciudadano tiene un derecho a recibir información de parte de la profesión legal que sea honesta, veraz y ética. Me parece que ese es el énfasis que debemos poner. Muchas gracias, licenciado, por acompañarnos en esta cápsula. Ha sido una conversación ilustrativa. Recordamos a las personas que nos están mirando, particularmente a quienes ejercen la abogacía en Puerto Rico, que es importante que lean las nuevas reglas de conducta profesional. Les reitero las gracias, licenciado, por acompañarnos. Gracias, juez. Gracias. Estaremos en una próxima ocasión hablando sobre este nuevo cuerpo de conducta profesional para quienes ejercen la abogacía en Puerto Rico.